muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Cristo en Casa. Hoy tenemos una palabra que será de gran bendición para sus vidas, que es el tema de la oración. Pastor, le da la bienvenida a nuestros invitados, por favor. Muchas gracias, María Teresa, y nuevamente con ustedes a través del www Free Chapel, hoy con el tema de la oración, con invitados especiales. Nuestro principal invitado, el Espíritu Santo de Dios. A nuestra izquierda, los pastores Villalobos de Costa Rica. Bienvenidos. Estamos presentes. Buenas noches, bendiciones para todos. De la República de Venezuela tenemos a Daniel y a Irene. Buenas noches, Dios les bendiga. A mi izquierda, mi esposa Farideh de Barranquilla. Bendiciones. A la derecha, de Ecuador, María Teresa de Ecuador. con su esposo Gonzalo, que está detrás de cámaras. Ángel de Maracaibo. Maracay. Hay Maracay pegadito a Caracas, ¿no? Y tú sí eres de Maracaibo. Maracaibo, Estados Unidos. Maracucho, dicen. Maracuchos. Caraqueño. Y un caraqueño, Buenas noches. Diego, bienvenido a esta noche. Y detrás de cámaras un chileno. Parece que hoy tenemos las naciones representadas en Cristo en Casa. Muy buenas noches y bienvenidos. Y vamos a dar comienzo entonces al tema de hoy, los cristianos y la oración. Porque muchos dicen que la vida del cristiano trasciende en orar. Sin embargo, muchos no consideran que sea tan importante orar. Vamos a comenzar mirando lo que dice la palabra de Dios, y para esto queremos invitar ahí donde tú estás para buscar la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Este es ha sido denominado por los teólogos como el capítulo donde está establecida la regla de oro de la oración. Porque ahí está diciendo que Dios está dando promesas claras, pero que hay que pedir. Vamos a leer esta palabra. Diego, ¿la tienes ahí? La palabra de Dios dice así en la versión Reina Valera contemporánea: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le piden un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resumen la ley y los profetas. Muchas gracias, Diego. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Por qué entonces es importante orar, Pastor Villalobos? Es muy importante tener presente esto porque el mismo Señor Jesucristo dijo que antes de que nosotros pidiéramos, ya Dios sabe lo que necesitamos. Sin embargo, esto pareciera una contradicción, pero no lo es. Para poder responder a esto uno tiene que ir a los inicios, tiene que ir al Génesis, cuando Dios vino y estableció al hombre en el Edén como una colonia del reino de los cielos. Estableció que el hombre iba a señorear sobre toda la creación. Y Dios se estableció como el dueño, pero como decir el gerente de una empresa, en donde delegó las funciones de desarrollar la tierra al mismo hombre. Y cuando el hombre dejó de estar conectado con Dios o comunicado con Dios, entonces hubo total desguince, por decirlo de alguna manera, entre lo que es Dios y el hombre. A través de Jesucristo se vuelve a restaurar la comunicación con Dios, pero entonces se establece, primero que todo, una de las cosas que hay que tener presente es que Dios no responde al que no está en comunión con Jesucristo. Según Mateo capítulo 9, creo que es Juan, dice que el Señor no responde a los pecadores. Pero retomando
un poquito para no irnos. Lo tengo acá, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces el primer paso para poder orar, a no ser la oración de conversión, es estar en comunión con Jesucristo, o sea, haber sido lavado por la sangre de Cristo para poder ser un hijo de Dios, para que Dios escuche. Correcto, nos está hablando del arrepentimiento, pero también entonces vamos a irnos un poquito atrás a la definición de la oración. Realmente lo que es la oración es comunión, porque establece comunión, unidad, pero también es comunicación. Entonces, más sobre todo es comunicación. El que ora está buscando comunicarse con Dios. Amén. ¿Cómo lo va a hacer? La manera a través del Señor Jesús, porque Él es el camino al Padre. Entonces podemos definir esa oración como comunicación. Es un recurso que está ahí y es importante que acudamos y usemos el recurso de la oración constantemente. Irene, ¿qué piensa de esto? Bueno, que orar debe ser esa comunión constante con el Señor que nos lleve a tener una vida de oración. Es importante porque realmente el mayor ejemplo de oración nos las dejó nuestro mismo Señor Jesucristo. Claro. Él en todo momento, con todo lo que Él pudo haber hecho en esos 3 años de ministerio, pero siempre se retiraba y era para dedicarse a la oración, a buscar esa intimidad con el Padre. Y en eso tenemos que estar bien claros que lo que nosotros hagamos debe ser ya el producto, el fruto de lo que haya ocurrido en ese tiempo de oración y de intimidad con nuestro Padre. Porque lo normal o lo que cotidianamente sucede es que la gente está esperando respuestas de Dios, pero no saca el tiempo de intimidad con Dios para relacionarse con Dios. Aunque Dios ya sabe nuestra necesidad, Él está diciendo, pedid y se os dará. Si Él sabe que nosotros tenemos una necesidad, ¿por qué tenemos que pedir entonces, Daniel? ¿Por qué pedimos si ya Dios sabe qué es nuestra necesidad? Bueno, yo creo que es igual que un niño, o sea, por más que sea acá, o sea, los padres sabemos que necesitan, por decir así, alimentos, necesitan todo, abrigo, pero hay ciertas cosas que de repente puedan necesitar y cuando uno se lo da, o sea, ellos insisten y vienen más a uno, ¿no? O sea, que es una forma de tener esa intimidad con el Señor que viene siendo de padre e hijo, o sea, que sabemos que dependemos de Él y así manifestamos que nuestra dependencia es de Él, porque Él es el dueño de todo. Entonces, ahí estamos manifestando nuestra dependencia de Él y entonces sabemos que Él es el que merece toda la gloria y todo eso, toda esa parte. Es muy importante lo que ha notado Daniel. A través de la oración, si Dios estableció la oración, está estableciendo un sistema de dependencia a Él. El hombre debe ser codependiente de Dios, es decir, nuestra confianza puesta en Dios. Pero lo último que la gente hace después de que acude, busca soluciones, ¿cuántas veces no buscamos soluciones en nuestras propias fuerzas? Y lo último que hacemos es acordarnos de Dios. Cuando Dios está diciendo, yo soy tu proveedor, yo soy tu Señor, yo soy la respuesta a tu necesidad. Lo curioso es que sabiendo dónde están las respuestas, nosotros muchas veces no estemos desarrollando una vida de oración. Es por tanto que la oración es el pasaporte a la comunión. Comunión es común, unidad. Podemos entrar en esa unidad en la medida que nos relacionamos. A través de la comunicación conocemos a las personas. A través de la comunicación con Dios y el estudio de la palabra conocemos el carácter de Dios, el corazón de Dios, la provisión de Dios. Y como el niño va ganando más confianza en saber que el Dios Todopoderoso le sostiene y en el comienzo puede que no pida, pero después sabe que muchas veces sin pedir el Padre va a dar la provisión. Hay algo bien interesante hasta etimológicamente en el tema de la oración, porque la oración es ora de orar y acción de acción, y se refiere a que uno debe pedir orando,
pero debe actuar también sobre la palabra que se está, sobre lo que se está Hacer su diciendo. parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Una acción. Exactamente. Hay gente que no hace su parte, pero el Señor Jesús a través de la palabra siempre está marcando que hay que hacer una parte. El día que pueda resucitar a Lázaro, ¿qué dijo? Quiten la piedra, que era lo posible, lo que podían hacer los hombres, pero el Señor Jesús fue y resucitó a Lázaro, hizo lo imposible. Probablemente en esta noche tú estés diciendo, bueno, yo tengo muchas peticiones y ya he pedido, pero de pronto no tengo respuesta. ¿Será que los cielos se cierran? Y hay un versículo en 2 de Crónicas 7:14 que habla de los cielos cerrados. En el 2 de Crónicas 7:13 y 14 dice que si yo cerrase los cielos, me están ayudando aquí con las Biblias digitales, y ahí donde tú estás, 2 de Crónicas 7:14, si yo cerrare los cielos para que no llueva. ¿Ya lo tienes? Sí. Por favor, Diego. Sí, si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo, y mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Alguien tiene otra versión? Bueno, tengo la Reina Valera Sí, del por 60. favor. ¿Qué dice? Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas gracias. ¿Qué podemos entender entonces por esta palabra? Que Dios puede cerrar los cielos para que no llueva. Cuando los cielos se cierran, entonces no hay agua. Si no hay agua, no hay alimento, la tierra no se riega, no hay productos, no hay alimento, no hay una buena economía. Probablemente hoy alguien pueda decir, los cielos están cerrados. Pido y como que la oración llega hasta el techo. El Señor nos está diciendo a través de esta palabra que hay un camino de restaurar esa comunión con el Padre a través de Jesús en humillación, en oración, sometimiento y buscar el rostro de Dios. ¿Cómo buscamos ese rostro? Es en oración. Pero hay muchas maneras de orar. Y entonces ahí la gente le pregunta a uno, bueno, pero orar es solo hablando o callado o en la mente. Usted puede ir conduciendo, pero puede ir orando. Si está orando en el espíritu, es de espíritu a espíritu. Pero aquí Mateo 7:7 dice pedir. Y el decir pedir está mostrando que es hablando. Es decir, que una oración en la autoridad es una oración de alguien que está pidiendo. Pedir para que te dé. Y ahí entramos en coincidencia con lo que comenzó el pastor Villalobos anotando, que cuando ya entramos a ver los principios del reino, ya Dios delegó la autoridad en su Hijo Jesucristo y Jesucristo le delegó la autoridad a la iglesia. Entonces la iglesia activa el mundo espiritual a través de la oración. Hay un elemento que también es sumamente importante, que es la fe. Pedir con fe, porque uno puede pedir, pero si no tiene la fe de que va a ser respondido, entonces no va a obtener nada a cambio. Y a la vez uno tiene que pedir en base a las promesas que Dios estableció. Ahí hay dos puntos bien importantes. La fe, que llamarlo que uno, llamar las cosas que no son como si fueran, y confesarlas como recibidas ya. Y el otro punto que tiene que ver con el pedir. Y que Sí. no hay una respuesta. Claro, muchas veces la respuesta de Dios puede ser un sí, puede ser un no o puede ser silencio. Muchas veces el silencio se interpreta como un no, pero en el lenguaje de Dios y en el conocimiento de Dios nosotros sabemos que a veces Dios no contesta porque no es el momento adecuado. Y qué interesante poder mirar el libro de Daniel, por ejemplo, donde
él está clamando a Dios. Y Dios le manda a un ángel, a Gabriel, y le dice, cuando clamaste, tu petición fue concedida en el mundo espiritual. Se demoró 21 días en aparecer el ángel. Le dijo, pero se me opuso el principado de Persia y tuvo que ir Miguel a pelear con él y el principado de Grecia. Lo que quiere decir que en el mundo espiritual, cuando tú pides, automáticamente, por decirlo así, en la autoridad del Señor Jesús, creyéndolo, se abre, se concede la orden. Cuando pediste, fue concedida tu petición. Hoy hay peticiones que están aquí y uno dice, pero es que he pedido, llevo 8 días pidiendo. Y entonces ahí viene otro tema polémico, porque la gente dice, bueno, si estás pidiendo tanto es porque ya no creíste que lo que pediste te fue concedido. Pero muchas veces no sabemos pedir. La misma palabra dice que pedimos y pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a saber orar y qué es lo que en la oración es la voluntad de Dios y lo que podemos pedir nosotros en la voluntad del Señor, que no sea lo que nosotros esperamos en nuestras vidas, sino lo que Dios quiere en el plan y el propósito de Él. Y ese punto es bien interesante. Irene puede explicarnos por qué es necesario coger las promesas y orar con las promesas para encontrar una respuesta de parte de Dios. Sí, para mí eso es bien importante, y cuando estamos hablando esta noche de el creyente y la oración, hay una acción que nosotros como creyentes en el Señor debemos tomar día a día, y es buscar conocer la naturaleza de nuestro Padre. Porque cuando lo conocemos a Él, cuando conocemos las las promesas que están escritas en su palabra, nosotros nos apropiamos de esa palabra, conociendo la naturaleza y la fidelidad de Él. No es que seamos elocuentes en la oración o seamos súper efectivos en la oración, sino que llegamos a conocer al Padre, conocemos las promesas y ya empezamos a hablar con Él en el lenguaje que Él nos ha enseñado. A mí hay oraciones que me han impactado, por ejemplo, una de ellas la que hizo Nehemías. Esa oración de Nehemías yo la leo pero constantemente. Otra la que hizo Moisés, cuando le recordó al Señor, recuerda cuando nos sacaste, recuerda lo que nos prometiste. O sea, entonces eso conlleva el conocer lo que el Señor ya nos ha dicho para nosotros venir en oración y no demandarle o exigirle, sino Padre, ten misericordia y acuérdate de lo que nos dijiste, lo que nos prometiste, y allí es donde uno ve la fidelidad del Señor en una acción sobrenatural. En el plano personal, cuando traemos nuestra relación, por ejemplo, de compañerismo entre nosotros mismos, si yo conozco bien a Elsa, a Mariatea, a la pastora Farida, a la pastora Giselle, cuando ya empiezo yo a conocer lo que a ellas les gusta, lo que les agrada, ya yo me empiezo a relacionar mejor con ellas, ya sé en qué momento las puedo llamar. Y lo mismo pasa con el Señor, no lo podemos ver de una manera tan distante. El Señor está tan cerca como puedo yo tener ahorita cercana a Elsa, a Mariatea, a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Así que lo principal es que conozcamos al Señor y lo que Él nos promete, para nosotros pararnos sobre esas promesas y en el nombre de Jesús pues hacer nuestras peticiones. Muchas gracias, Farid. Es importante entender el lenguaje de las promesas de Dios, porque si nosotros llegamos a conocer cuál es el lenguaje que el Señor tiene para con nosotros, nosotros vamos a entender al Señor en el momento que Él nos responde. Y vamos a entender esa respuesta de un sí, un no y un espera. Y vamos a entender cómo es Dios a medida que nosotros vamos conociendo ese lenguaje con la palabra de Dios. Porque Dios nos enseña su manera de actuar a medida que estudiamos su palabra. Y si vemos cómo lo conocemos en la Biblia, cómo actúa el Señor a medida que nosotros vamos teniendo la intimidad con Él, con la palabra de Él y aún con nuestro idioma, nuestro lenguaje personal, porque cada persona tiene una manera de acercarse a Dios. Entonces vamos a entender las respuestas de Dios y conocerlo. Muchas gracias. María Teresa, a propósito del tema, ¿cuántas veces le has hecho promesas a tus hijos? ¿Te han pedido algo y tú les has prometido algo al futuro? Pues sí, he prometido muchas cosas y a veces no las he podido cumplir.
que no se debería hacer eso ante los hijos, o las promesas deben ser muy serias porque no se puede caer en algo que se llama desilusión. Claro. Y Dios no desilusiona, porque lo que Él- Dios ha prometido lo Exacto. cumple. Pero es muy importante que nosotros entendamos que cuando uno pide en oración algo, si es que esa petición no ha sido dada en el momento que nosotros la queremos, también tenemos que entender que es porque no nos conviene. Lo que estamos pidiendo no es lo que nos conviene o no es el momento en que lo tenemos que hacer, y eso solamente lo vamos a entender si tenemos fe en que Él está seguro de que lo que Él quiere es lo bueno para nosotros. Es muy importante. Hoy, al comenzar esta reunión, Ted nos estaba compartiendo un testimonio muy sencillo a las personas que habíamos llegado, y yo quisiera pedirte que lo compartas con los televidentes acerca de una petición sencilla, sin protocolo, que tú le hiciste a Dios esta mañana. El día de hoy yo estoy orando, todas las mañanas lo hago, y le pido a mi Dios que por favor me ayude a conseguir un part-time. Un trabajo de medio tiempo. Exactamente. Entonces cuando me monto en el ascensor, ya digo la palabra amén, Dios. En ese momento se abre el ascensor en el segundo piso, entra el manager del edificio donde yo estoy viviendo y me ve y me dice, ¿trabajas aires acondicionados? Y yo, sí. Y él me dice, necesitamos una persona, pero para part-time. Y yo solamente, gloria a Dios. ¿Y cómo fue tu oración? Sencilla, Dios, necesito, por favor, cúbreme con tu manto, ayúdame, como he sido fiel contigo durante estos últimos 4 años, me separé de ti, perdóname, pero he vuelto como una oveja fiel. Y el Señor escucha la oración y trae una respuesta, así como el Padre recibió al Hijo pródigo. Y el Señor siempre tiene una respuesta, y sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que todo lo que podemos recibir en la oración es bueno, agradable y es perfecto. Daniel, ¿quieres aportar algo acerca de eso? Bueno, la palabra misma dice, ¿no? Buscar al Señor y todo lo demás será añadido será dado por añadidura. O sea que ahí mismo, en esa parte de la Biblia, está, como se dice, complementando o afirmando lo que estamos hablando ahorita. Al buscarlo a Él, y eso cuando estamos orando, estamos buscando a Él. Entonces todo el resto de las cosas vendrán por añadidura, porque hay ciertas cosas que van a venir por añadidura, que no son peticiones. Has planteado algo como que a veces las cosas no se dan porque la gente está buscando primero la añadidura y después buscar a Dios. ¿Cuántas personas, Giselle, están buscando las añadiduras nomás? Y no están buscando realmente al Señor. Están buscando a Dios por lo que Él les da, pero no por lo que Él les dio. Bueno, a Jesús le pasaba, ¿verdad? La gente llegaba por los milagros nada más, por ver qué pasaba, si era cierto que ahí pasaba lo que se sanaban los enfermos, que se multiplicaban los panes y los peces. Mucha gente llegaba a mirar nada más y a ver si era cierto. Y hoy en día pasa igual, la gente llega. Pero qué importante que sucedan cosas, porque eso es una estrategia para atraer al pecador. Eso nos sirve a todos nosotros, a las iglesias. Una cosa muy importante que pasa hoy en día es que la gente no ora muchas veces porque no reciben respuestas. Dicen, ¿para qué voy a orar si Dios es todopoderoso? Él conoce mis necesidades, Él todo lo sabe, porque yo tengo que decirle lo que yo necesito si ya Él lo sabe. Hay gente que piensa así, pero no saben que es que Dios necesita un cuerpo, nos necesita a nosotros para poder hacer esos milagros y que sucedan esas cosas. Y muchas veces la gente no recibe porque no conoce el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. O a veces está recibiendo, pero no está valorando eso como una bendición. Porque dice, no, yo le estoy pidiendo es un carro y me dio fue el apartamento. Entonces, sí. Como decía no hay una la pastora prioridad. Farideh, no saben orar. Por ejemplo, si
yo le estoy pidiendo al Señor un medio de transporte, me puede dar una bicicleta o una motocicleta, pero yo estoy pensando en un carro, pero tengo que decir correctamente, Señor, necesito un carro. Y me hizo acordar de un pastor que le pidió al Señor que le diera algo para medio moverse y el Señor le dio una bicicleta. Una bicicleta, Medio imagínense. carro. O también cuando uno dice, dame más trabajo, y en realidad lo que le Necesita está dando es Más trabajo. más trabajo, más fuera de su familia, más, o sea, hay que decir, dame más provisión, más Saber pedir. Más ingresos. Hay más que, ingresos. Pero porque- con fe. porque si le pides con fe más trabajo, te va a dar más trabajo, trabajo. por Sí. lo pronto no Eso más es muy ingresos. importante, Sí, pedir con fe. Y esperar en fe también. Y saber esperar. Exactamente. Y en el caso de Ted, también lo que quería añadir era que Dios también vio su corazón arrepentido, porque él dijo que él le pidió perdón por haberse apartado de él por varios años. Eso también. Y el Señor trajo la respuesta ahí. Claro. Él se ocupa de las Un pequeñas corazón cosas. contrito y humillado a Dios. Un corazón arrepentido es un corazón humilde, que es lo que el Sí. Señor necesita. Y la humildad conlleva a ser sujetos a la autoridad. Si nosotros reconocemos que nuestra autoridad viene del cielo, que es del Padre Celestial y se la dio a su Hijo Cristo, que es el mediador entre nosotros y el Padre, y entendemos esa autoridad y sabemos que tenemos que sujetarnos a Él, a medida que nosotros estamos dependiendo de Él, estamos humillándonos a aceptar lo que Dios quiere para con nosotros. Entonces Dios necesita un corazón humilde, un corazón sujeto a su autoridad. Yo quiero hacer un comentario. Cuéntame. A mí me pasó algo parecido a lo de él en la mañana. Yo todas las mañanas también oro. Y una de las cosas que yo dije hoy en la mañana, digo, Señor, yo no pido más trabajo, porque yo no quiero más trabajo, yo lo que quiero es más ingresos. Más Así lo seguridad. difícil. Entonces le digo, que me entre un dinero extra, que lo necesito ahora. Yo pues a mi manera yo hablo con él y he llegado a la oficina y me llaman de Ecuador. Y una amiga que no la veo hace tiempo, me dice, que era muy buena amiga mía, me dice, ¿tú estás en real estate? Sí, tengo una amiga que va en una semana a comprar una casa de contado en Weston, de $350,000. O sea, Y ahí tienes una buena comisión. Amén. exactamente, ahí va a estar el ingreso que yo lo pedí, pero fue, y yo le conté a alguien, le digo, mira lo que me acaba de pasar, pero fue así, real, Porque pidió. porque pedí, exactamente. Entonces, yo todo lo que le pido él me da en su tiempo. Hay Hay que me lo da. muchas para que Pero nos también dé. hay que darle gracias por lo que te ha dado. Por También. supuesto. Correcto. O sea, no También. solamente Puede por ser ese momento, agradecido. sino todos los días. Gracias Dios por tener en este día los ojos abiertos. Gracias a Dios por las Así es. provisiones que me vienen. Así es. Gracias mi Señor por mi salud. Así es, yo todos los días doy gracias. Primero doy gracias y después hago mi petición. Exactamente. Primero hay que agradecer y luego pides. Da uno gracias y ya el Señor le está respondiendo. Hay un versículo que cuando yo me reconcilié con el Señor, yo me lo grabé y se me hizo como tan vivo en mí. Y es el versículo que dice, clama a mí y yo te responderé. Ese versículo fue para mí siempre Jeremías tan, 33. donde Dios quiere que Él desea que su pueblo se comunique. Él quiere comunicarse con el pueblo. Al decirme a mí, clama a mí, que yo te responderé. Me acuerdo que en ese tiempo le llamábamos el teléfono de Dios. Que ese era el teléfono de Dios. ¿Te acuerdas, papi? Sí, claro. Clama a mí y yo te responderé. Y nosotros decíamos, ¿cuál era el versículo del teléfono de Dios? Jeremías Y era 33:3. Jeremías 33:3. O sea, que cómo Dios está deseando. Pide a gritos al Señor, comunícate conmigo, que yo te responderé, porque ahí lo dice. Y otro versículo que dice, acerquémonos para alcanzar misericordia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, que Dios está deseoso de que nosotros le hablemos, que cojamos, así como cogemos el teléfono a ver cómo está mi madre o a ver cómo están mis hijos, mi esposo, así que hay que coger el teléfono de Dios todas las mañanas, todos los días. Así parezca que está ocupado el número. Y de la dependencia, yo creo que la persona que no ora es porque no depende de Dios.
Alguien dijo de una clasificación de cristianos espirituales, carnales y almáticos. Entonces el carnal, el que está solo pidiendo cosas para la carne. El almático que todo lo está midiendo desde su intelecto. Y el espiritual, que es el que se comunica con Dios a través de la oración. Y ahí se muestra en cuál de los niveles están. Y así como hay cristianos, hay congregaciones en esos mismos niveles, carnales, almáticas y espirituales. Este es un tema que no para, el tema de la oración. Poder pedir sabiendo que Dios ya está respondiendo, pedir con fe, pedir dando gracias, pedir basado en las promesas, porque Dios no se contradice. Cuando Él ha dicho algo, pues entonces si le pedimos en la misma promesa, Él va a traer la respuesta. Y el otro punto es dar gracias por anticipado. A veces estamos esperando es que tener las llaves del carro para decirle gracias por el carro. Tener ya el empleo antes de decirle, Señor, gracias. Y en eso creo... Gracias por el empleo antes de que cuando uno va a una entrevista, tienes que dar gracias porque ya esa entrevista la pasó y ya ese trabajo es de uno. Bueno, si recibes confirmación por fe de que es tuyo, ¿verdad? Si no hay que seguir perseverando. Hasta que desea que... Persevera vence con la palabra del Señor. Por eso es que la segunda parte de Mateo 7:7 dice, busca y hallaréis, llama y se os abrirá. Como quien dice, uno pide, pero enseguida tengo que irlo a buscar. Sí, exacto. El problema es irlo a buscar sin pedir. Sí, porque tienes que poner de tu parte, no solo todo lo puede Dios. Si tú estás pidiendo, entonces tú tienes que poner un esfuerzo de la vida espiritual, de tu vida física, en esforzarte para conseguir aquel sueño que tú estás pidiendo. Sí, y prometerle a Dios también, porque a Dios le gusta que tú le prometas también. Claro, o sea, hay compromisos. Hay partes espirituales, partes donde hay muchos cristianos también, mucha gente que tiene errores como todos los seres humanos lo tenemos. Pero Dios desea, bueno, si yo te doy, tú me prometes que tú vas a venir a mí como un hombre a mi rebaño. O te vas a salir o vas a alcanzar un rebaño equivocado. Ese es un punto interesante porque hay bendiciones que Dios no da para que el hombre no se pierda. Exacto. Si Dios le concediera las bendiciones de dinero, económicas a algunas personas, esas personas se perderían. Entonces hay bendiciones que Él no da porque no conviene para su tiempo. Yo quiero decir lo siguiente. Si hiciéramos una estadística, un recuento de peticiones que se hacen en oración, cuáles son respondidas y cuáles no son respondidas, la mayoría serían no respondidas. Y una de las razones que hay en esto es que, bueno, ya hemos hablado de algunas aquí, se pide sin fe, se pide alocadamente, a veces cosas que no están dentro de las promesas de Dios porque no las conocen, y otras veces puede ser que estén en las promesas de Dios, pero que no sean la voluntad de Dios. Exacto. Hay que hacer una diferencia porque Dios tiene un propósito para cada persona que se va a cumplir. Entonces, si Dios me tiene a mí determinado que yo vaya a predicar a los barrios bajos de cualquier ciudad, no me va a dar un Mercedes-Benz para que yo llegue a predicar en Mercedes-Benz. Le da la bicicleta. Me da la bicicleta. Entonces el objetivo de Dios en ese momento es, pide la bicicleta. Ahora, ¿cómo sé yo que tengo que pedir la bicicleta y no el Mercedes-Benz? Aquí hay un versículo. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis las promesas. Y esto parte de una relación muy íntima con Dios. Y la cita es... Este es Hebreos capítulo 10, verso 35. O sea, no hay que perder la paciencia. Si yo pierdo la confianza en Dios porque he orado mucho y no he recibido lo que yo le estoy pidiendo, lo que pasa es que yo no estoy comunicándome con Dios, pero no estoy en comunión con Dios. Porque si yo estuviera en comunión con Dios, yo sabría cuál es la voluntad de Dios para mí. Porque hay dos voluntades de Dios para los hombres. Una es la voluntad que está escrita aquí, que todos debemos cumplir, pero hay otra voluntad que es específica sobre el propósito del por qué yo estoy aquí en este mundo. Entonces la voluntad de Dios, de por qué yo estoy aquí en este mundo,
se va a dar y Dios va a responder mis solicitudes, mis peticiones solamente si están dentro del propósito de Dios para mi vida. Y se alinean con la oración que el Señor nos enseñó, el Padre Nuestro, donde dice, hágase según tu santa voluntad. Exactamente. Podemos, Entonces, la comunión que yo tenga con Dios va a ser muy importante antes de yo pedir. Porque si yo sé en la comunión qué es lo que Dios tiene para mí en este mundo, yo voy a pedir de acuerdo al propósito de Dios para mí. aun cuando hay veces que el Señor da bendiciones y trae respuestas aún sin pedir, como ha sanado a muchos que ni creen, por La fe de otros. la fe de otros, el amor y la misericordia de Dios. Creo que entramos en esa etapa en la que cada uno de nosotros, y seguramente tú también ahí detrás de ese receptor, podamos entrar a recordar esas veces en las que Dios ha dado una respuesta a tu vida y que ha cambiado tu vida. Esas peticiones de oración que ya has recibido. Porque uno dice, el Señor se está demorando porque estamos en el sistema express, que todo funciona por cajero automático, rapidísimo. Y resulta que el tiempo de Dios, para Él 1000 años es un día y para nosotros estamos en un tiempo cronos, y a veces Dios se está demorando. Y aun cuando Dios se demora, Dios no llega tarde. Vamos a entrar entonces en preguntándole a los integrantes de la mesa de trabajo hoy esa circunstancia en que alguna vez ya Ted nos contó cómo él pidió y obtuvo una respuesta. Elsa nos contó, y queremos preguntarle a los integrantes de la mesa de trabajo y a los televidentes, ¿cuál ocasión recuerda en especial cuando has pedido algo y Dios lo ha respondido? Y vamos a comenzar entonces con Daniel. Bueno, yo creo que la oración también, para mí, o sea, a veces no es una cuestión de que en el momento que haya pedido algo, sino que cuando uno reflexiona en la palabra, viene y una petición que no has hecho se te manifiesta, o sea, se te viene a la mente. Vamos a decir, en la comunión que uno tiene con Dios. Y reflexionando en esa parte, es que a veces cuando uno está en la noche y uno está pensando y de repente ¿Está meditando en algo? meditando en algo, y Dios hace que uno agarre la Biblia en ese momento y se ponga uno a leer sin pedir nada, y Dios me manifiesta algo que yo pueda comentar con mi esposa. Específicamente no me acuerdo algo en particular, pero yo creo que esa parte es la oración que a veces no vemos, ¿okay? Es una oración que es orar. No solamente estás planteando algo interesante, que es que las respuestas a la oración no siempre son cosas, sino un estado espiritual, que el Espíritu desarrolle en nosotros un fruto de paz, por ejemplo, o nos traiga revelación por la palabra. Yo sé que Irene tiene un sinfín de testimonios acerca de la respuesta de Dios a su oración, pero cuéntanos algo en especial. Bueno, específicamente lo que acabamos de vivir es el tema de la transportación. Mi esposo requiere de tener un buen vehículo en buenas condiciones por las distancias que debe manejar y los clientes que tiene que visitar. Y la camioneta que tenía anteriormente, pues ya con el número de millas, ya estaba empezando pues a pedir el mantenimiento, a pesar de que Daniel le había dado siempre buen mantenimiento, pero común de los autos cuando ya tienen número de años y el número de millaje. Empecé a sentir a mi esposo preocupado porque ya él sabía que podía o venir una reparación costosa, y eso a él lo sacaba un poco de esa paz, y empezamos a orar. Y él es una persona que cuando algo le preocupa, pues él quiere tomar una acción ya. Y yo le dije en una oportunidad, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a orar para que sea el Señor el que te dirija al concesionario donde
el Señor tenga una negociación que sea Favorable. conveniente al presupuesto, a nuestras finanzas. Y dicho y hecho, era ya un día, ya él se disponía a empezar a regresar a casa y por la calle donde venía vio el concesionario y hubo ese mover del Espíritu Santo que le dio ese empujón y le dijo, métete. Efectivamente fue obediente a ese empujón y le doy gracias al Señor porque la negociación que recibimos allí nos sorprendió el Señor, está por debajo inclusive de lo que habíamos presupuestado y yo digo, es no solamente la oración, no es tener fe en nuestra fe, no, sino tener fe en la fidelidad de nuestro Señor, en que Él sabía que ya mi esposo estaba ya en el momento de que necesitaba otro vehículo y así fue. Así que yo le doy la gloria al Señor porque... Quiero preguntarle a Diego acerca de ese testimonio a su oración. Bueno, yo creo que este es el mes de los autos nuevos, porque también. a mí me pasó algo, a mí lo que me ha impresionado es que definitivamente Dios conoce todas nuestras necesidades y Él tiene inmensidad, o sea, algo infinito para todos nosotros. A mí me pasó algo muy curioso recientemente con un auto también. Había algo, yo le pedí mucho al Señor que me dé mucho discernimiento y claridad de pensamiento. Fui con mi cuñado fuimos a un dealer. Daniel tiene la unción de Sí, no, pero lo interesante fue que fuimos a un dealer y el negocio que me estaban ofreciendo en ese dealer no me estaban ofreciendo las condiciones correctas. Entonces, yo de hace varios días venía viendo así como que algo que me decía, ve a este dealer. No podemos hacer comerciales ahora, pero vaya a este dealer. Yo le decía a mi cuñado, mira, es que en este dealer la cosa. Entonces, un sábado me levanto yo y me voy a un dealer a una marca en especial. Y resulta que, bueno, terminé saliendo con otra marca. Pero antes de entrar al dealer, yo dije, Señor, yo sé que tú sabes cuáles son mis necesidades y que se haga tu voluntad y no la mía. Pero mientras yo esperaba afuera de esa marca en particular, sale el vendedor y me dice, vamos porque es un automall, vamos a este sitio, que ahí es donde va a empezar la cosa a caminar. Entonces, vamos al otro sitio, se hizo tarde y bueno, me dijo, bueno, el lunes yo te llamo y bueno, efectivamente el lunes me llamaron. Tenía llave nueva. Fue mi cuñado conmigo a la cuestión, salí con un auto que de verdad no lo esperaba y bueno, se hizo la voluntad de él, no la mía. Yo quería una marca pero salí con otra, entonces ya fue una confirmación de que no es lo que nosotros queremos. El Señor quiere cosas mejores para nosotros. Amén. No es lo que nosotros queremos, es lo que Él tiene y que se haga su voluntad. Y pues eso fue un tema bien interesante e impresionante también. Muchas gracias. Tiempo récord. Un tiempo récord también. Bien, otro aplauso al Señor. Ángel, ¿recuerda una respuesta a su oración? Soy un ejemplo andante. En proceso. Yo estoy en un proceso espiritual, estableciendo una comunicación con Dios. Es una lucha diaria. Pero desde que Él se me trajo aquí, he cambiado mucho espiritualmente y Como persona también. como persona. Qué bueno, ¿no? Dios es el que hace la obra en cada uno de nosotros. María Teresa. Y seguimos con los carros. Aunque yo estoy en oración porque me falta uno todavía. Me Dios nos falta está uno. diciendo, Yo sé que ahí me va a venir por ahí otro carrito. Vamos a dar un dealer. Ya tengo uno, pero falta uno todavía. Bueno. Esto Venga, la fue bendición. también una gran bendición porque nuestra hija necesitaba un carro para ir al college.
y estaba siendo muy complicada la llevada, la traída, nosotros trabajamos muy lejos y pues dependiera del hermano y no coincidían los horarios, nadie, bueno, era un problema. Pues entonces yo dije, bueno, necesitamos un carro y decíamos, bueno, nada más tenemos $2,000, no había más para el carro. Y todo el mundo, no, ¿dónde vas a encontrar un carro por $2,000? No, olvídate, no vas a encontrar, no siquiera 4,000, bueno. Yo no sé qué pasó, pero yo me metí a Craigslist. Hice propaganda de Craigslist. Todo el mundo, estás loca, te van a matar, eso no, ahí no es seguro. Toda la persona. Pues yo me metí un día a las 4:30 de la tarde. A las 3:30 habían posteado un anuncio ahí de un carro que era como que justo para mi hija, porque ella siempre decía, yo quiero un carro así o así. Ese era uno de los modelos que ella quería. Veo el precio, veo todo y digo, ay, wow, ¿qué será verdad toda esta belleza? Lo llamo al señor, el señor me dice, sí, venga, la espero, bueno, voy a las 7. Bueno, sí, yo no sé si venga antes otra persona, pero la voy a esperar. Voy con Gonzalo a ver el carro y con mi hija fascinada de que lo vio. Bueno, para no darles de cuenta, pues el señor pedía $2,500. Nosotros, no, pero es que mire que hay que hacerlo. Le dice a mi hija, está bien, como es para el college, llévatelo, te lo dejo en 2,000. Ah, Y allá afuera está el carro. una de las peticiones mías actualmente es un vehículo, porque en verdad ando sin transportación. Pero cuando Dios me envíe esa bendición, por mi fe y mis oraciones, que también tengo que entregarle a Él, se lo sabré expresar a ustedes y decirles que ya tengo mi vehículo. Tienen que darle gracias al Señor. Una bicicleta, algo de transportación, es nada más lo Par de que pido. patines. Así que uno tiene que aprender a pedir, uno no tiene que pedir a los chiquitos sino a los grandes. Exactamente. Nos enseñar. Yo no voy a pedir una bicicleta, pido un carro. Lo que Él me dé, sea nuevo, usado, como sea. El que me lleve. contentamiento es importante. Exacto. ¿Cómo estamos de tiempo, María Teresa? ¿Cómo estamos de tiempo? Nuestro amigo Sergio es el que tiene la palabra. 5 palabras, 5 minutos. Bueno, y como vamos del dicho al hecho, pues vamos entonces a orar para presentar al Señor tus peticiones y nuestras peticiones. La palabra de Dios dice que si 2 o más se ponen de acuerdo sobre algo, será hecho. Hoy vamos a desatar esas peticiones, vamos a recibirlas creyendo en nuestro corazón. Estamos puestos de acuerdo. Antes de orar, voy a darle la palabra a Sergio, me está indicando que quiere participar. Sergio es nuestro ingeniero que está en la producción, detrás de cámaras, y te escuchamos, Sergio. Bueno, yo lo que les quería dejar presente es que lo mismo que dijo usted ahora al término que cuando 2 o más se ponen de acuerdo, esas cosas son hechas. Y yo creo que también dentro de todo lo que es la oración particular de cada uno de nosotros, también la congregación ha orado por lo mismo, y yo creo que eso también es importante que nosotros sepamos de que tenemos una congregación que estamos todos en el mismo sentido, en el mismo sentimiento con el Señor, y estamos pidiendo por todos nosotros. Y yo creo que grandes son esas cosas que también tienen que llegarnos, saber que estamos en una congregación que se preocupa por cada uno de nosotros. Así es. Está la oración del pastor, está la oración de todos nosotros por la cobertura de mi persona, de Elsa, de todos los que están aquí y todos los que no vienen los días martes, pero siempre yo creo que eso es importante destacarlo, porque la congregación siempre ha sido parte de eso. Yo creo que todo el despertar de todas estas cosas que han pasado con los carros y con la sanidad y con los trabajos, porque también han habido muchas personas que han conseguido trabajo, se debe a que nosotros constantemente estamos orando por los demás. Y eso es bueno, eso yo creo que... dar gracias también por eso. Eso lo quería dejar presente. Darle gracias a Dios por la congregación, y gracias porque Dios coloca en los televidentes y en cada uno de nosotros el querer como el hacer para orar, para sacar más tiempo de nuestra vida diaria y dedicarlo a ese tiempo de comunión y de oración, el tiempo de la lectura. Dice que el que adora está orando 2 veces, entonces también cantando, adorando al Señor, glorificando al Señor Jesús, leyendo la palabra
y aún al estar en la comunión con los hermanos estamos levantando una ofrenda agradable al Señor. Vamos entonces a presentar al Señor. Sabemos que hay muchas peticiones y hay miles de peticiones a través de la televisión, y vamos a unirnos porque Dios conoce tu petición, pero vamos a desatar esas respuestas a la oración puestos de acuerdo. Los invito a que inclinen su rostro y me acompañen en esta oración. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por lo que has hecho, gracias por este programa Cristo en Casa, gracias por la iglesia Free Chapel, gracias Señor por este equipo ministerial que tú estás levantando, gracias por cada vida, gracias por esas cosas materiales y espirituales que tú estás desatando. Hoy en el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos de acuerdo con tu iglesia aquí en la tierra para pedir en el nombre de Jesús que tú acojas en esta hora la petición de cada uno de los televidentes y la petición de cada uno de los hermanos que está aquí. Tú conoces los anhelos del corazón, esos anhelos que están conforme a tu voluntad buena, agradable y perfecta. Señor Jesucristo, tú eres nuestra fe, tú estás en nosotros y creemos que te haces manifiesto, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y en esta hora presentamos delante de ti, unidos, puestos de acuerdo en nuestras peticiones, en humillación, proclamando que en esta hora se abren los cielos, que nuestro intercesor, el Señor Jesucristo, está presentando al Padre con todos los ángeles las peticiones de nuestras vidas, de nuestros corazones y de nuestras familias. Hoy desatamos empleos en el nombre del Señor Jesucristo. Que todo el que esté sin trabajo reciba trabajo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy desatamos sanidad. Jesucristo ya trajo la sanidad en la cruz del Calvario por las llagas de Cristo, y hoy desatamos sanidad para los enfermos. Que la unción de sanidad venga sobre cada televidente y sobre cada persona que está enferma, y recibe ahora en el nombre de Jesucristo tu sanidad. Recibe ahora en el nombre de Jesucristo tu liberación. Recibe ahora en el nombre del Señor Jesucristo ese nuevo empleo. Recibe ahora esa beca académica. Recibe ahora esos cupos. Recibe ahora gracia y favor delante de las autoridades. Recibe esas sanidades, esas liberaciones, y recibe las peticiones espirituales. Que puedas entrar a un nuevo nivel. Desatamos ese nuevo nivel en que dediquemos más tiempo a la oración, a la comunión, aún a la intercesión. Orando por otros también recibimos y proclamamos, Señor, que las bendiciones espirituales y materiales, desatamos esos recursos materiales. En el Espíritu, el Señor muestra que hay personas que están necesitando una provisión para sus casas. En esta hora, en el nombre de Jesús, desatamos esa provisión espiritual y material. Hay deudas que no se han pagado, y en el nombre de Jesucristo proclamamos que las deudas se pagan, que se desatan los recursos del norte, del sur, del oriente y del occidente. Proclamamos que pedimos y recibimos, y proclamamos que en ti somos prósperos, Señor, en ti somos bendecidos, y que tendremos centenares de testimonios, Señor, no solo de lo material, sino de lo espiritual. Testimonios de vidas cambiadas, testimonios de vidas sanadas, testimonios de vidas liberadas, testimonios que la unción del Espíritu Santo está yendo aún a través de estas ondas electrónicas hasta las vidas, y tocando estas vidas y trayendo una respuesta. Recibimos hoy esa respuesta. Recibe la respuesta de parte del Señor Jesús. Él es la respuesta. Te damos gracias, y te damos gracias ya como que lo recibimos, Señor. Lo creemos, lo recibimos. Ahí pon la mano en tu corazón y di: lo recibo en el nombre de Jesucristo. Hecho está. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Los invitamos todos los martes a las 8 p.m. a compartir la palabra del Señor. No se olviden, si quieren sintonizarnos a través de la www.freechapel.net. Los servicios dominicales ahora a las 10 o 9. A las 9 de la mañana, de 9 a 11 hora Miami. De 9 a 11 hora Miami. Y Sudamérica 10. Y si quiere ver los videos anteriores de este programa, puede hacerlo a través de www.cristoencasa.com. Gracias a todos nuestros invitados y bendiciones a todos. Gracias, pastores. Y gracias por Nos tenernos vemos el en tu próximo casa. martes. Bendiciones. Que el Señor los bendiga, y dale un aplauso a la sentada. Muchas gracias. Sanduchitos. Ale.